Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 12 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy es La teología de confiar en Dios y nuestra cita la encontramos en Mateo 8, versículo 26, donde dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo para autoanalizar lo que estamos viviendo por ti, mi Dios. Queremos que todo nos ayude a crecer en el carácter de Cristo, no solamente a pensar que podemos servir antes de desarrollar un carácter. Sabemos que tú estás transformándonos a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús y que el ser va por encima del hacer. Así que ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo y te lo rogamos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, recordemos que ayer hablamos acerca de la importancia del desarrollo de la confianza en Dios, aún por medio del uso correcto o del beneficio correcto de tener una mentora. Pero también vimos que podemos utilizar esa relación erróneamente y en realidad desperdiciar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver hoy qué sucede cuando lo que Dios quiere de nosotros realmente se empieza a dar, que es una confianza plena en quién es Él. Así que dice así, cuando sentimos temor, lo último que debemos o lo menos que podemos hacer es orar a Dios. A veces yo empiezo estos devocionales y digo, ¿qué quiere decir este hermano con esto? Pero cuando leemos y conocemos, cuando leemos en todo el devocional o cuando conocemos al autor, nos vamos dando cuenta que hay que ponerle un poquito de cariño, hay que ponerle un poquito de dedicación para entender. Entonces, lo que el hermano nos está diciendo es que el temor, lamentablemente, nos lleva en dirección opuesta a confiar en Dios. Normalmente cuando estamos llenos de temor, en lugar de ir hacia Dios, ahí empezamos nosotros a hacer todo lo posible en nuestras propias fuerzas antes de simplemente reconocer la presencia de Dios y poner cualquier preocupación, por más chiquitita o por más grande que sea, inmediatamente en manos de nuestro Dios. Así que el temor, cuando no es una reverencia hacia Dios, más bien nos aleja de esta confianza de ir corriendo a Él en oración. Dice, nuestro Señor tiene derecho a esperar que los que invocan su nombre tengan suficiente confianza en Él. Por supuesto que tiene derecho, porque Dios nos ha dejado todo un registro que es su palabra, con acontecimiento tras acontecimiento, con verdad tras verdad, registro, experiencias completitas, para que nosotros sepamos que el Dios que habló es el Dios que también cumplió. Así que Él tiene todo el derecho de esperar que nosotros confiemos en Él. Él no es un Dios que está esperando algo que Él no merece completamente de aquellos que dicen conocerlo y confiar en Él. Dios espera que sus hijos confíen en Él de tal manera que cuando surja cualquier crisis, ellos demuestren una seguridad absoluta. Y esto es lo que ya he venido diciendo, que cuando nosotros estamos en una crisis que en realidad actúan a nuestro favor porque sacan a la luz si de verdad tenemos nuestra fe puesta en el Señor, entonces en esos momentos de crisis, ¿a dónde corres tú? Y yo me tengo que preguntar, ¿a dónde corro yo? ¿A tratar de resolver por mi propia fuerza o realmente me rindo ante un Dios que tiene todo el derecho de esperar mi lealtad absoluta, la cual yo muestro orando realmente a Él y esperando lo que Él decida? Porque tampoco es orar y después presionar. Es orar y continuar adelante sabiendo que Él tiene todo el derecho de que nosotros confiemos en Él. Dice, lamentablemente nuestra confianza reposa en Dios solo hasta cierto punto, y esa es la verdad. A partir de ahí recaemos en aquellas oraciones elementales transidas
tránsidas, de pánico tan típico de las personas que ni siquiera conocen a Dios. Miren, póngase a pensar, ¿cuántas veces una persona que ni conoce a Dios acude a Él ya porque no le queda otra situación, porque no le queda otro recurso? Pero nosotros no podemos caer en eso, porque entonces, ¿cuál es el contraste entre una persona que realmente cree en Dios y una persona que no cree en Dios? O sea, nosotros de una forma pasiva evangelizamos a aquellas personas que nos rodean cuando actuamos en fe. No solamente hablamos de nuestra fe, no solamente llenamos a veces hasta nuestras Facebook y cualquier otra media social que utilizas, medio social que utilizas, con versículos y versículos y versículos, pero a la hora de la hora no tenemos la confianza en una vida genuina. No podemos movernos por el temor, no podemos salir adelante porque tenemos un temor que nos está paralizando. Las personas están observando más nuestra manera de vivir que todo lo que decimos en el Facebook. Por si acaso, hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿ok? Llegamos al final de nuestros recursos demostrando que no tenemos la más ligera confianza en Él ni en su soberano control del mundo, ¿ok? Reaccionamos como si Dios estuviera dormido y no vemos más allá de las gigantescas y espumeantes olas del mar. De la misma manera que le sucedió a los discípulos que estaban físicamente cruzando este mar y que Jesús estaba en su barca. Él estaba durmiendo en medio de ellos, pero no podían ellos confiar en ese momento simplemente en la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Podemos confiar en el hecho de que Dios es soberano y que es omnipresente y que es omnisciente, ¿o es simplemente una teología en nuestras mentes, una teología bíblica, sistemática? Es cuánta Biblia sabemos, pero a la hora de tener una teología, de confiar en Dios, de practicar ese conocimiento, de pronto nuestros mentores, o sea, ellas sí sabían bastante y ellas podían vivir de una manera de la cual nosotros simplemente estábamos bajo sus alas y bajo su sombra. Entonces, por eso se dan cuenta que todos los devocionales están llenos de consejos sabios y que hacemos bien en inclusive unirlos de día a día. Entonces, hombres de poca fe, lo que les dijo Jesús. Qué pena debieron sentir los discípulos al pensar seguramente para sus adentros. O sea, qué vergüenza de verdad que Jesús tuviera que confrontarlos de esta manera, y muchas veces lo hace con nosotros a través de su Espíritu Santo. Dice, ellos mismos se dijeron, dice que en privado, ya hemos vuelto a fracasar, ¿verdad? Una vez más. Y qué pena sentiremos nosotros cuando de repente nos demos cuenta de que podríamos haber proporcionado un gozo completo y absoluto al corazón de Jesús si hubiéramos permanecido totalmente confiadas en Él. O sea, ¿cómo luciría nuestra vida si estuviéramos realmente en todo tipo de situación confiando en el Señor, en vez de tener como un doble sentir? Que hablamos muy confiadas y aún de pronto somos hasta duras con otras personas, y a la hora que Dios nos pone a nosotros en una crisis, se muestra que realmente no confiamos en Él, y eso realmente será muy triste. Entonces dice, cuando todo marcha bien y en nuestras vidas no hay sombra de tempestad ni de crisis, hacemos humanamente lo mejor que sabemos. Seguimos andando, toda la vida está tranquila, somos hasta, de pronto podemos ser hasta un poquito arrogantes, como que tenemos una fe bien fuerte y qué le pasa a las otras personas. Pero cuando surge la crisis es cuando se descubre realmente en quién tenemos puesta y hasta dónde llega nuestra confianza. Que la otra palabra que nosotros conocemos más religiosamente es nuestra fe. Si hemos estado aprendiendo a adorar a Dios y a poner nuestra confianza en Él, la crisis demostrará que podemos llegar hasta el punto crítico sin que nuestra confianza en Él se resienta. Porque el Señor nos está llevando hasta un cierto punto. Siempre es como una prueba, no para que Él pueda descubrir
en quién estamos confiando, sino para que nosotros podamos descubrir y conocer realmente en quién estamos confiando. Entonces, hemos estado hablando mucho acerca de la santificación, pero ¿cuál será su resultado en nuestras vidas? Y eso es lo que decimos, ¿de qué serviría tener una teología bastante amplia, un conocimiento de los versículos, que de pronto hasta podemos terminar el versículo cuando alguien está hablando? Pero hasta cierto punto, cuando Dios nos pone a prueba, como lo estamos ahorita mundialmente, estamos bajo una crisis bastante grande. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente tienes una paz para poder estar activamente ministrando aún a otros? ¿O no puedes porque estás como frustrada por esta situación y te sientes que cuando termine la crisis, ahí retomarás tu servicio al Señor o ahí retomarás? No, este es el momento de mi prueba, este es el momento de tu prueba para ver en quién hemos confiado, porque Dios no quiere que nosotros vivamos vidas engañadas. Entonces dice, hemos estado hablando, ya puse eso, bueno, ya hablé de eso, debe ser un total y completo reposar en Dios. Ese es el verdadero descanso que aquellos que están confiando en la obra perfecta de Jesucristo para su justificación, para el perdón de sus pecados, para su nueva identidad, pues nosotros, si Dios nos salvó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, cuando estábamos separados en rebelión contra Él, pues cuánto más no nos llevará el Señor hasta la gloria. Dice lo que significa una total fusión con Él, o sea, reposar con Él es ser uno con Él, así como Jesús se lo pidió a su Padre en la palabra. Y esta unidad nos hará no solo irreprochables delante del Señor, sino que además le causará un profundo gozo. Así que es impresionante pensar que nosotros podemos causarle gozo a nuestro Señor. ¿Quién no quisiera poder pensar que al Señor Jesús le gusta pasar tiempo con nosotros, que Él se goza en cómo nosotros estamos glorificando su vida, simplemente sabiendo que tenemos que correr a Él, que acudir a Él en toda crisis, porque de esta manera nos mostramos ser como Él? ¿Cómo vivió Jesús en la tierra? En todo momento, en los momentos más difíciles, que ninguno de nosotros podría decir que ni siquiera se asemeja a todo lo que Él vivió, ¿no? Sin embargo, nosotros a veces nos sentimos como si nuestra vida fuera más difícil que la de Él. Él fue 100% humano, 100% Dios. Él se encarnó para vivir en este mundo oscuro que tenía total rebelión contra Él y vivió 33 años en nuestro lugar, obedeciendo la ley perfectamente y sufriendo una oposición y sufriendo lo peor que le pasó, que fue, no que le pasó, sino que Él se sometió voluntariamente a separarse de su Padre por primera vez para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad con ellos. Piénsalo bien, hermana. Piensa bien qué significa que estemos confiando en que Cristo ha hecho todo esto por nosotros. Y si ha hecho todo esto por nosotros, ¿qué más no hará por nosotros para lograr su voluntad? Y esa es la clave, su voluntad, que seamos uno con Él y uno con el Padre, de mente y corazón, y leales de todo corazón a su Padre, porque eso glorifica a Él, al Padre y al Espíritu Santo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de todo corazón verte mañana.